Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Vamos a continuar con el avance con respecto a la siguiente función, ¿sí? Bien. Estábamos pendientes del tema de la práctica de los números de alquilo. Eso ya lo vamos a culminar el día sábado. Entonces le voy a compartir mi pantalla. Bueno. Vamos a entrar a la parte teórica, en este caso a la segunda función orgánica, que son denominados alcoholes y fenoles. ¿Sí? El capítulo 2. Bien. Como alcoholes, ¿no? Esta función orgánica, ¿no? Es una función orgánica oxigenada simple. ¿Sí? Es una función orgánica oxigenada simple que contiene un oxígeno que forma a su vez un oxidrilo en la cadena carbonata, ¿no? Entonces a eso se denomina un alcohol, que puede ser alifático como tal, alcoholes, y aromáticos como ser los fenoles, ¿sí? Y también cíclico, ¿no? Bien. De todas maneras, vamos a realizar la introducción respectiva de los alcoholes y vamos a ampliar un poco de su nomenclatura. Bien, entonces, como función orgánica oxigenada simple, porque solo tiene un oxígeno simple, hablamos de oxígeno simple, que es el oxígeno que contiene una hibridación sp3, y así es, el oxidrilo contiene una hibridación sp3. Bien, entonces se va a ver lo que es nomenclatura, sus propiedades físicas, obtenciones, propiedades químicas, usos, aplicaciones, fenoles y síntesis, usos y aplicaciones. Lo mismo que en la anterior función. Entonces empecé. Los alcoholes no pueden ser considerados derivados, sustituidos, en este caso no sustituidos, derivados del agua, ¿no? Reemplazándose un hidrógeno por un radical alquilo de ser alcoholes alifáticos R, ¿no? Donde este puede generar diferentes tipos ya de alcoholes, ¿no? Con respecto a la cadena R que lo sustituya. También son considerados derivadas de los alcanos por sustitución, ¿no? De un átomo de hidrógeno por un átomo o por un grupo, perdón, oxidrilo o hidroxilo, que es OH. Esa es la función alcohol, ¿no? Entonces tenemos lo que es el ejemplo, la sustitución con respecto desde la molécula del agua, reemplazamos lo que es un hidrógeno, ¿no? Un hidrógeno en este caso. Ahora tengo, vamos a... No olvidé. Ya, ahora sí. Rompe lo que es el enlace con un hidrógeno, ¿sí? Y tenemos la molécula del oxidrilo que a su vez, ¿no? Se une a un radical, en este caso R, y me forma lo que es el alcohol. A su misma vez también podemos tener la sustitución, ¿no? De un hidrógeno de un alcano, donde este va a ir a sustituirse al oxidrilo que viene de agua, ¿no? Y tener lo que es el alcohol, como tenemos desglosado en el ejemplo siguiente. Entonces, también podemos denominar a los alcoholes como bases orgánicas. Son bases oxigenadas, por cierto. Bases orgánicas oxigenadas simple. ¿Sí?
No se olviden nunca ese término. Bien. Entonces podemos analizar lo que es, ¿no? Un ejemplo del propano, ¿no? Derivan dos alcoholes, decimos. Según la sustitución que se efectúe en un carbono primario o secundario o terciario, vamos a caracterizar un tipo de alcohol respectivamente, ¿no? Dependiendo de dónde se ha sustituido en un alcano, ¿no? Ya sea en este carbono primario, secundario o en este otro carbono primario. Tendré tipos de alcoholes, los cuales se diferencian en alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios, de acuerdo al carbono en el cual contenga el grupo oxidrilo o el grupo básico o el oxígeno simple con hibridación sp3, el cual forma un alcohol. Como ser en el siguiente ejemplo. El 1-propanol y lo que es el 2-propanol. Luego vamos a entrar un poco al detalle de por qué está escrito de esta manera sus nombres. Puedo tener de así y analizar cada una de las estructuras orgánicas, en este caso que derivan de los alcanos en forma general, y ver qué tipos de alcoholes formo, ¿no? A partir de esa cadena. Entonces puedo reemplazar en el primer carbono primario, en el segundo carbono secundario, en el tercero o en el cuarto, respectivamente, ¿no? Y escribir las configuraciones posibles que puede existir para esa cadena estructurada, ¿no? Que contenga a la función alcohol. Claro que estoy escribiendo sus isómeros, ¿no? Entonces estoy cambiando de posición, isómeros de posición. Eso ya lo hemos visto a un inicio, los tipos de isómeros que podía haber tenido con respecto a la posición de la función la cual estoy estudiando. Entonces, adelantando un poco, estos alcoholes se los nombran, ¿no? Generalmente con dos reglas, con dos nomenclaturas las más usadas, son 5, pero la primera nomenclatura es la nomenclatura UPAC, que obedece todas las reglas que nosotros conocemos para nombrar los compuestos orgánicos, pero que dice específicamente que cuando exista un oxidrilo en una cadena carbonada, este deberá ser, para empezar, identificado con una posición dentro de la cadena, que sea primera, segunda, etcétera, su cantidad, ¿no? Si hay uno, dos o más, y añadir la terminación ol en la cadena principal. Eso para la nomenclatura UPAC, ¿no? Como podemos tener aquí el 2-butanol. Dice sec-butílico. Así es un sec-butílico. Ahora, la segunda nomenclatura es la nomenclatura trivial. ¿Qué dice la nomenclatura trivial? Usted va a nombrar a todas las moléculas como alcoholes, alcohol con la palabra alcohol, ¿sí? Y va a denotar la cadena, el cual está unida al grupo oxidrilo como cadena secundaria. Entonces yo digo, bueno, aquí hay un oxidrilo, entonces digo alcohol. Y todo lo demás a partir de ese alcohol se vuelve una cadena secundaria. Y como cadena secundaria puedo escribir esto como un isómero, que es el sec-butilo, ¿sí? Pero como quiero nombrarlo como alcohol, ¿no? Debo utilizar lo que es la terminación ílico, sec-butílico. Alcohol sec-butílico. Sería el nombre de la nomenclatura trivial. Para el siguiente, 1-butanol y tenemos el N-butílico, alcohol N-butílico normal. 2-metil, 2-propano, terbutílico. También. Entonces puedo poner lo que es el 2-metil, 2-propanol o el alcohol terbutílico, ¿no? Alcohol y todo lo demás que se encuentre fuera del oxidrilo como cadena secundaria, que es el terbutil, ¿no? El isómero. Entonces a eso le añado la terminación ílico y para nombrarlo como alcohol y tengo alcohol terbutílico. De la misma forma, en el último ejemplo, tengo lo que es el 2-metil 1-propanol
Y también puedo nombrarlo como alcohol isobutílico. Alcohol isobutílico. Con la explicación de esta dada, entonces tenemos aquí, ¿no? El 1-propanol y el 2-propanol, ¿sí? Y podemos escribirlo como su nomenclatura trivial también. Podemos escribirlo como alcohol propílico y como alcohol isopropílico, ¿no? Entonces, miren, cambia bastante. Más que todo el análisis, ¿no? La isomería. Bueno, el grupo oxidrilo, ¿no? Es el grupo característico de estos alcoholes como base orgánica, primeramente. Según el número de grupos oxidrilos o hidroxilos, que se los puede denominar oxidrilos o hidroxilos, que contenga una molécula de alcoholes, una molécula carbonada, puede ser alifática, cíclica, aromática, se clasifican en alcoholes monohidroxilados o oxidrilados o normales y alcoholes polihidroxilados o alcoholes polioxidrilados o polioles. Son tres nombres que ejercen el mismo entendimiento, ¿no? Alcoholes monohidroxilados, alcoholes monooxidrilados o alcoholes normales. Son los que tienen en su estructura un grupo H, ¿no? Y los alcoholes polihidroxilados o polioxidrilados o polioles son aquellos que tienen más de 2 oxidrilos en su estructura. Entonces empezamos con los alcoholes monohidroxilados o polioxidrilados o normales. Los alcoholes monohidroxilados se clasifican en también primario, secundario, terciario. Se une en el grupo oxidrilo que se encuentre unido a un carbono primario, secundario, terciario, claro, el cual contenga ese carbono que a su vez contiene el oxidrilo. Entonces podemos tener de ahí analizar 4 ya de los 3 tipos que teníamos de tipos de alcoholes, ¿no? Alcoholes secundarios, pero que sean polioxilados. O sea, el mismo análisis para lo que son los alcoholes polihidroxilados, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Tengo en este caso para los monohidroxilados, por ejemplo, lo que es el metanol, con la nomenclatura UPAC, el etanol y el 2-propanol, ¿no? Entonces puedo aquí nombrarlo alcohol metílico, alcohol etílico y alcohol propílico, con nomenclatura UPAC y nomenclatura trivial. Puedo hacer énfasis también a lo que son los alcoholes polihidroxilados, que ya dijimos son aquellos que contienen más de 2 oxidrilos unidos a la estructura carbonada, como ser el etanodiol, ¿no? El propanotriol o el 1,3 butanodiol. Nomenclatura UPAC donde hace referencia sí o sí a la cantidad en este caso, de oxidrilos que se encuentran en la estructura, ¿no? Como di, tri, usando los prefijos de cantidad, antes de la terminación ol, claro. También tienen otra nomenclatura de polioles, pero eso lo vamos a dejar para las investigaciones, ¿no? O para las clases prácticas. Cuando encontremos un poliol, también hay otra nomenclatura que es bien usada, ¿no? Para lo que son los polioles, aparte de la nomenclatura UPAC. Así la nomenclatura trivial se podría decir, por ejemplo, utilizando la palabra alcohol, ¿sí? En lo que es alcohol y la terminación ílico, no aplica para alcoholes polihidroxilados, porque eso solamente aplica para cuando tiene un oxidrilo. Mientras cuando tenemos 2, hay una nomenclatura específica para los polioles, ¿sí?
Bien, entonces, ¿no? Tenemos, según la nomenclatura UPAC, los alcoholes se nombran con el nombre, en este caso, del hidrocarburo que corresponden de la cadena principal, cambiando por la terminación ol simplemente, ¿no? Como habíamos explicado a un inicio. Tenemos el 2-propanol o alcohol, en este caso, ¿qué alcohol sería? Aparte de ser 2-propanol, ¿qué isómero sería? ¿Qué isómero sería? ¿Quién me dice? Alcohol isopropílico, ¿sí? Aquí tenemos el alcohol 2-metil, 1-butanol. Entonces damos por la cadena principal que contenga, o el carbono que contenga el oxidrilo, ¿no? Y por el segundo carbono secundario hay una ramificación metil. Entonces 2-metil, 1-butanol. Que si yo denomino a esto alcohol con la nomenclatura de alcohol, puedo nombrarlo, ¿no? ¿Cómo podría nombrarlo a este alcohol con la nomenclatura trivial? Si aquí yo llamé alcohol propílico, ¿aquí qué alcohol sería? Iso no es, ¿no? No, ter tampoco es. N-butílico. Sec tampoco es. Sec-butílico es cuando la ramificación se encuentra en un carbono secundario. Y este se encuentra, si yo agarro y selecciono este oxidrilo, lo selecciono, ¿no? Y digo, bueno, de aquí para allá todo es ramificación. Este es un carbono primario. ¿No? Aquí, lógicamente, hay una cadena que tiene una cierta cantidad de números hasta acá de átomos de carbono. Y aquí hay una ramificación en la misma cadena. ¿Cómo podrían nombrar la nomenclatura de alcohol a esta estructura? N-pentílico. No, no es N-pentílico, porque N-pentílico significaría que la cadena sería lineal, ¿no? Y no vemos que es lineal, porque viene a una ramificación, ¿no? No es lineal. Debemos hacer uso, ¿no?, de las nomenclaturas UPAC para ramificaciones. Aquí, ¿qué tiene usted? Carbono 1, ¿no? Aquí el carbono 2, carbono 3, y aquí el carbono 4. Entonces yo digo alcohol 2-metil butílico. Puedo mezclar la nomenclatura trivial con la nomenclatura UPAC, así es, porque aquí podemos nombrarlo como alcohol, ¿no? Isopropílico, y también, ¿no?, como por ejemplo alcohol propílico para su homólogo isómero, si tuviesen el carbono primario, o alcohol 2-propílico. Entonces esa característica es importante para alcoholes, ¿no? Cuando no identifican un isómero estructurado, hacen uso de la nomenclatura UPAC preferentemente. Puede mezclarse también con la nomenclatura trivial como alcohol, solo para alcoholes monohidroxilados o monooxidrilados, como alcohol 2-metil butílico, ¿no? Estamos diciendo que en la ramificación del butil hay una ramificación 2-metil butílico. Ya si necesariamente hay un isómero, preferentemente se lo nombra con el isómero, ¿sí? Pero en este caso no hay, ¿no? Bien.
Ahora, un concepto bastante importante que vamos a analizar. Función principal o función primaria y función secundaria. Como función principal, ¿no? Tengo la cadena principal, es la más larga que contenga el grupo hidroxilo, ¿sí? En este caso, la única función que va a existir en la estructura. El nombre de la cadena principal se la realiza terminar con ol, cuando se identifica que la función principal es el alcohol, el oxidrilo. El número de localizador del grupo oxidrilo debe ser el más pequeño posible, así es, ¿no? El más cercano a donde inicia la cadena. Pueden utilizarse nombres no sistemáticos en alcoholes simples. Eso hablamos de nombres triviales. Ahora bien, eso es cuando identificamos al alcohol como función principal o primaria, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay funciones mixtas? Ya analizamos lo que es una función mixta, aquella cadena orgánica que contiene más de dos funciones. Como vimos el día de ayer, teníamos un halogenuro y un doble enlace. Teníamos halógenos y alquenos. Teníamos que identificar cuál era la función orgánica principal de esa estructura y cuál está como función orgánica secundaria, porque hay un orden de nomenclatura y hay un orden de reactividad que ambos son inversos. ¿Sí? Y eso ayuda bastante. Entonces, veamos a ver. Para los alcoholes, con función orgánica principal, se los nombra con la terminación ol, ¿no? Y que para las funciones secundarias, cuando digamos que el alcohol es una función secundaria, en presencia de otra, cada oxidrilo se nombra como hidroxi. Su nombre como función orgánica secundaria es hidroxi. Si hay varios oxidrilos o hidroxis, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, etcétera, que indican la cantidad de los mismos. En los números, ¿no? O localizadores, debe ser también el más pequeño posible respecto a la posición de la función principal. Bien, a ver, analicemos el primer ejemplo. Tenemos acá el primer ejemplo, ¿no? Una cadena bastante, en este caso, ramificada, larga. Tenemos que encontrar lo que es, en este caso, la cadena más larga que contenga el grupo oxidrilo para poder nombrarlo y ahí lo tenemos numerado. 9 átomos de carbono, las demás serán ramificaciones. Y veo que debo nombrar siempre al oxidrilo con el número más bajo o el carbono que se encuentre más cercano al inicio, el 4. Entonces, analizo, ¿hay alguna otra función orgánica en esta estructura? No. No es función orgánica mixta, es simple. Entonces, predomina solo el alcohol. Puedo nombrar a ese alcohol que identifiqué con la terminación ol de acuerdo a las normas que yo prefiera o nomenclatura que en este caso, que mi persona pueda escoger, ya sea nomenclatura UPAC o trivial, por el momento. Y le escribo 3,67 trimetil, las ramificaciones 4 nonanol. Veamos un ejemplo con un ciclo. De la misma forma, veo un ciclo que contiene un oxidrilo. Analizo, ¿hay alguna otra función más en ese ciclo? No, solo hay los alcoholes. Función orgánica simple, que es un alcohol, predomina el alcohol, entonces como función orgánica principal, primaria, y puedo nombrarlo con la terminación ol. Como los ciclos se nombran con la palabra ciclo por delante y la cantidad de átomos que lo contiene y la terminación ol, tengo lo que es el ciclo hexanol. Aquí. Bien, veamos lo que es en este caso una función diferente. Tengo lo que es un ejemplo, el ejemplo 3, y analizo esta estructura. ¿Contiene solamente alcoholes? No, no contiene. También contiene, veo un halógeno, ¿no? Y veo lo que es un alcohol. No es función orgánica simple, función orgánica mixta. Función orgánica mixta. Entonces, debo saber cuál de las dos funciones se encuentra como función principal
y cuál de las dos funciones se encuentra con función secundaria. Entre halogenuros y alcoholes, los halogenuros son función orgánica secundaria. Se los nombra simplemente con los halogenuros como función orgánica secundaria con el nombre del halógeno. Como ser, ya puedo nombrarlo como una isomería cis o trans, respectivamente, o con una numeración, como ustedes prefieran. Yo utilizo cis. 3-bromo, porque con esta función orgánica secundaria simplemente utilizo el nombre del halógeno, 3-bromo. Y lo que es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo. Entonces, también puedo nombrarlo, ¿no?, con la terminación ol a la función orgánica principal, porque empiezo 1, 2, 3. Entonces la función orgánica principal también predomina el inicio de la numeración de los átomos de carbono. 3-bromo, ciclo hexanol, ¿no? He denominado cis porque es una conformación, en este caso isómera, donde he analizado con posicionamiento de un carbono alfa, beta y gamma, ¿sí? Bien. Veamos otro ejemplo. Tengo esta estructura y analizo. ¿Contiene alguna otra función o cuántas funciones tiene? Y analizo. Veo un doble enlace y un oxidilo. Tiene dos funciones orgánicas. Función orgánica mixta. Analizaré cuál de estas dos es la función orgánica principal, ¿no? Y cuál será la función orgánica secundaria. Aquí pasa algo interesante. Los alquenos siempre se deben nombrar con la cadena que los contenga. Eso los vuelve función orgánica principal. Pero a su vez, los alcoholes que sean nombrados con una cadena insaturada, como ser alquinos y alquenos, no pueden ser nombrados como alcoholes secundarios, sino pueden ser nombrados por separado con su terminación ol o en la misma cadena con la terminación de alqueno y alcohol. Tendría entonces, siempre empezando por el alcohol en este caso, como función orgánica principal, 1, 2, 3, 4. Tengo 3. En el 3 un doble enlace, ¿no? 3-buteno sería, ¿no? Pero cuando no estoy nombrando al alqueno simplemente como función orgánica principal, pero el alqueno debe nombrarse con la estructura que lo contiene, no se completa la palabra. Se quita la O. Queda como 3-buten. Puedo hacer un guión. La posición del carbono donde se encuentra el oxidilo 1 y la terminación ol directo. 3-buten, 1-ol. Puedo escribirlo por separado o puedo escribirlo junto, que sería el nombre 3-butenol. Donde ya no es necesario en ese caso, cuando lo escriba junto, colocar el 1, porque le están diciendo que es el 3-butenol. En el 3 recién sale el doble enlace y si veo mi estructura, empiezo desde acá, ¿no? Si para que sea 3. Entonces en el 1 hay un ol. 3-butenol. 1, 2, 3. Entonces pueden escribirlo 3-buten, 1-ol o 3-butenol. Eso pasa con los compuestos insaturados. Veamos otro ejemplo. Tengo una cadena, en este caso cíclica, no podemos decir aromática porque tenemos que hacer el análisis aplicando la regla de Huckel y analizar si es una molécula diaromática o aromática con, ya ustedes saben, ¿no? Lo que hemos visto. Bien, veo que tiene un doble enlace y un alcohol, perfecto. Y hay una ramificación en sí. De la misma manera para los ciclos, debo nombrar los alcoholes como función orgánica principal y los alquenos como estructura, en este caso, predominante de la cadena principal.
Entonces, 1, y me voy hacia la izquierda porque es el alqueno, en este caso, más cercano, el inicio. 1, 2, 3, 4. Si me fuera por la derecha, 1, 2, 3, 4, me topo con la ramificación y recién en un 5 con el alqueno. Entonces, debo numerarlo con el número más bajo. Aquí dice más pequeño y más cercano a la función principal. 4-metil, 2 ciclohexen, 1 ol por separado. O 4-metil, 2 ciclohexenol. Ya no con el 1 porque digo que empiezo acá, ¿no? Con el momento de juntarlo y decir ciclohexenol. 2 ciclohexenol. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo más sencillo, un ciclo, y veo que tiene doble enlace y un alcohol. Y directamente lo nombro como 1, ¿no? En este caso, a ver, 1, 2, aquí hay un error, aquí sería 2, ¿no? No 3. 1, 2, 3, 4, 5. Porque si vamos por aquí, 1, 2, 3, ¿no? No habría nada en el 3. Aquí corrigen, ¿ya? Esto es 2. ¿Ya? Esto no va. 2, ¿no? Entonces colocamos 2-ciclopentenol. Decimos que ya está el carbono primario en el 1-ol. 1, 2-ciclopentenol. Ahí está. O 2-ciclopenten, 1-ol. Vámonos a otro ejemplo. Una cadena que contiene oxidrilos, oxígenos y otra función orgánica que se denomina aminos, ¿no? En este caso, aminas, compuestos nitrogenados. ¿Cuál de los dos será función orgánica principal? Los alcoholes están por encima de las aminas. Anótenlo. En orden de nomenclatura, ¿sí? Entonces, la función orgánica secundaria será la amina y la amina como función orgánica secundaria se la nombra como amino. Y la función orgánica principal como alcohol con la terminación ol. Aquí está. Entonces tendré un átomo de carbono, 2-amino etanol, ¿no? O alcohol, de nomenclatura trivial, por ser en este caso monoxidrilado, alcohol, ¿sí? 2-amino etílico. También es válido, ¿sí? Bien, la siguiente estructura. Veo que contiene oxidrilos acá, y esto es la función ácido carboxílico. Valga la aclaración y la nota. Los ácidos carboxílicos están por encima de ¿quiénes? De alcoholes, halogenuros, aldehídos, cetonas, ésteres, éteres, acilos y podemos nombrar muchos más. Por el momento es halogenuros, ¿no? Alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, éteres, acilos. Significa que los ácidos van a ser, enfrente de esas funciones, siempre función orgánica principal, primaria. El ácido debo nombrarlo con esa nomenclatura. Por ende, el alcohol llegaría a ser una función orgánica secundaria para nombrarse con la terminación hidroxi. No vamos a entrar mucho en la nomenclatura de ácidos porque es bastante tediosa e interesante. Lo
vamos a ver en la palabra ácido por delante, vamos a dejarlo eso bien claro para los ácidos, es lo más básico. Y coloco dónde se encuentran los oxidrilos. 2, 3, dihidroxi, como tenemos aquí, nombrar la numerología, la cantidad, dihidroxipropiónico. Bueno, esta terminación, o propanoico, ¿no? Vamos a entrar a detalle ya cuando estemos en ácido para explicar este nombrecito de acá. Pero ¿qué es del tema de ácido? ¿Sí? Bien, y miren, tenemos lo que es, ¿no? En este caso, otra función orgánica y tengo lo que es cetonas, carbonilo y oxidrilo. En presencia de las cetonas, ¿no? El grupo carbonilo, los alcoholes son función orgánica secundaria. Entonces, 4-hidroxi, ciclohexanona, con la terminación ona de las cetonas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4-hidroxi, ciclohexanona. Función orgánica secundaria para el oxígeno. ¿Quedó claro entonces ahora el análisis de función orgánica simple, mixta y dentro de ellos función principal, secundaria y esto siempre va a haber, siempre en todas las funciones que vamos a avanzar, lo único que va a diferir va a ser cómo nombrarlo cada uno en presencia de otro, ¿no? Nada más. ¿Se entiende? Bien. Entonces tenemos, ¿no? Acá lo que es, miren, una explicación más clara de los alcoholes primarios, los tipos de alcoholes primarios, alcoholes secundarios, ¿no? Y alcoholes, en este caso, terciarios, ¿no? Con sus respectivos nombres. Etanol, propanol, 1-propanol, 2-metil 1-propanol, ¿no? Lo que es el 2-propanol, 2-butanol, 3-pentanol, el alcohol terciario, lo que es en este caso también el 2-metil 2-propanol, nomenclaturas UPAC, miren, 2-metil 2-butanol, nomenclaturas UPAC. Si yo nombro aquí como alcohol, alcohol etílico, ¿no? O alcohol N-etílico, alcohol propílico, aquí nombro como alcohol isopropílico, aquí nombro como alcohol sec-propílico, aquí nombro como alcohol sec-butílico, aquí nombro como alcohol sec-pentílico, aquí nombro como alcohol, en este caso, ter-butílico, y aquí lo puedo nombrar como alcohol terpentílico, ¿no? Entonces espero lo vayan a anotar, los tipos de alcohol. Y vamos a analizar, ¿no? Bueno, aquí está, nomenclatura de alcoholes, lo que le decía, alcohol metílico, etílico, isopropílico, ¿no? Esta denominación se usa para alcoholes sencillos. Los alcoholes de 5 átomos de carbono pentanoles se llaman generalmente como alcoholes amílicos. Ah, bastante interesante. Si yo le digo alcohol isoamílico, ya sabe que es un alcohol que genera su isómero referente a un pentanol. Alcohol isoamílico, alcohol amílico, que es el pentanol. Entonces, mucho cuidado. Esto ya lo hemos explicado. También el tercer tipo de nomenclatura que podemos analizar para estos alcoholes, ¿no? Un sistema derivado que se considera no más sencillo para nombrar cadenas de alto peso molecular que contengan, se podría decir, moléculas, en este caso orgánicas, con varios oxidrilos o algunas otras funciones también. Y es en este caso el derivado que se utiliza del alcohol metílico llamado también carbinol. Y es la nomenclatura del carbinol. Veamos algún ejemplo. El carbinol se le denomina al alcohol metílico y a las sustituciones del mismo, bajo el siguiente criterio. Carbinol. Yo tengo esta estructura que es el alcohol etílico
y a su vez es el alcohol, perdón, y es el etanol, ¿no? El 1-etanol o el alcohol etílico. 1-etanol, nomenclatura IUPAC, ¿sí? Alcohol etílico, nomenclatura trivial. Ahora, ¿qué hago con el carbinol para nombrar? Para nombrar el carbinol, identifico el oxidrilo y el carbono al cual contiene el oxidrilo. Ya eso yo lo encierro mentalmente, ¿sí? Lo encierro mentalmente y digo que todo ese carbono que contiene el oxidrilo lo voy a llamar carbinol. Todo lo que se encuentre por izquierda o por derecha lo denomino ramificaciones secundarias. No hay nada por derecha. Por izquierda sí hay una ramificación. Entonces, metil, ¿y esto qué denominé? Carbinol. O no, al siguiente ejemplo. Identifico el carbono que contiene el oxidrilo, ¿no? Y lo encierro mentalmente y denomino carbinol a esa parte de la molécula. Carbinol, ¿sí? Y todo por izquierda y por derecha, ramificación secundaria. Aquí veo, hay una ramificación, así es. ¿Qué ramificación es? Etil. Entonces, etil, carbinol. A ver, les voy a escribir un ejemplo y ustedes me van a decir qué se llama ese ejemplo, ¿ya? A ver. ¿Lo ven? Sí, sí se ven. ¿Qué se llamaría esa estructura? ¿Cómo la llamo? Si aplico lo que es el análisis de metilcarbinol. Ah, analizo. Identifico dónde está, esto es no una ramificación, esta es otra ramificación. Aquí está el metilcarbinol, perdón, el carbinol, ¿no? Aquí está el carbinol. No siempre va a ser CH3OH el carbinol o CH2OH. El carbinol puede dejar, en este caso, reemplazar sus hidrógenos por cadenas, en este caso, arílicas o alquílicas. Entonces, también aquí CHOH es el carbinol. Acaba de perder un hidrógeno para sustituirse con otra estructura. Entonces tengo aquí por izquierda una ramificación y por derecha tengo otra ramificación. Por izquierda tengo etil, etil. Por derecha, ¿qué ramificación tengo? Excel. Fenil, fenil, ¿sí? La ramificación de quién? Del benceno, ¿no? Si nosotros tenemos, en este caso, el benceno, ¿no? Benceno. Y generamos un radical, ¿no? Ah, aquí entonces este será el fenil, ¿no? Ese es un radical, fenil, que proviene de quién? Del benceno, ¿cierto? Entonces, nombre en orden alfabético: etil, fenil, carbinol. Miren, podemos nombrar un alcohol que contiene ramificaciones aromáticas. Ahora, ¿qué pasa si yo a esto lo escribo así?
A ver, vamos a escribir nuevamente. Vamos a escribir nuevamente. ¿Quién me dice el nombre de esa estructura que acabo de escribir en este momento? De esta de acá. ¿Quién me dice el nombre? ¿Quién me dice el nombre? A ver, Jauregui. Luisa, ¿está? 6, 7, 8, 9. Jauregui. Nona 2, Ol. No. Según la nomenclatura del carbinol. Metil, carbinol, metilfenol. No. Met- Ya eh, entendí. A ver. metil carbinol, metilfenil. No. Dimetil, fenilcarbinol. Exacto, sí. Tampoco, no. Analicen bien las ramificaciones. Ya identificaron, ya me dijeron cuál es el carbinol. Ahora bien, ¿no? Identifiquen bien, aquí hay una ramificación, ahí está. Bueno, le voy a ayudar. Aquí está el carbinol. Bien, ahí está el carbinol. Aquí hay una ramificación y aquí hay otra ramificación. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Mm? Flores, Cristian, ¿está? Sí, Inge. A ver, dígame el nombre. Así similar como nombraron nomás, Inge. Metil carbinol y después el fenil no sé cómo es con otro metil más. A ver, ¿quién me dice? No. Solo quiero saber el nombre de esta ramificación de acá. Porque ya saben, carbinol, metil, listo. Ya está el 70% de la molécula. Falta el 30%. ¿Qué se llama esa estructura? Como ramificación. No. Etilcarbinol fenil. No, el fenil es el que hicimos hace un momento. Aquí está el fenil. Y no es el mismo. Este es el fenil. Y acabamos de explicar. El fenil es la ramificación del benceno. Lo hemos escrito. Ramificación. Ahí está. Ese es el fenil. ¿No?
¿Qué se llama esta estructura? Silencio, ¿Mm? por favor. Vinil. No, el vinil es otro. No adivinemos. No es el fenil. No, el fenilo es lo mismo. Bueno, nadie quiere eximirse de su primer examen práctico. Bien, se lo voy a decir. Esta ramificación se llama bencil o bencilo. Es la ramificación, pero si yo aquí coloco También se lo le que puede decir es, tolueno. no, el tolueno es este. Ese es el tolueno. Su ramificación del tolueno. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la ramificación del tolueno? Muy bien. Escribo benceno. ¿Sí? Escribo el benceno, sus dobles enlaces, ahí están, los dobles enlaces. Y pierde un hidrógeno. Ah, carbono, hidrógeno, 2. Y eso es una ramificación. Aquí está. ¿Dónde está eso? Aquí está. Ah, la ramificación del tolueno cuando pierde el carbono que está aquí del tolueno que lo conforma se llama bencil o bencilo. No se olviden jamás porque esto les va a perseguir toda la materia y hay estructuras que los nombramos así. Entonces, metil, bencil, ¿cierto? En orden alfabético, bencil, metil, carbinol. Sencillo. También puede terminar su sustitución, ¿sí? Su sustitución, voy a escribir aquí nuevamente. Digamos, ¿no? Voy a escribir entre paréntesis. Bien, lo voy a escribir así. ¿Qué pasó con el carbinol? Ya perdió la totalidad de sus hidrógenos. El que está entre paréntesis está aquí ya. No lo puedo escribir hacia abajo. Entonces, ¿qué digo? Hidrógeno, ramificación. Esto es una ramificación que se encuentra aquí abajo, ¿no? Aquí, ramificación. Y esta es otra ramificación que está unida aquí al carbinol. Etil, metil, fenil. En orden alfabético, etilfenil, metil, carbinol. Etilfenil, metil, carbinol. ¿Se dan cuenta entonces? La nomenclatura del carbinol nos simplifica bastante no poder nombrar estructuras de alto peso molecular, mientras las anteriores de bajo peso molecular. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Bueno. Entonces, ¿no? A ver,
Hemos escrito, ¿no? A ver. Ya. A ver. Bueno. Entonces, vamos a quedar acá en nomenclatura, ¿sí? Espero se haya entendido, ¿no? ¿Alguna duda, consulta con respecto al tema? Bensil. Bensil. Es la ramificación del tolueno, ¿no? El tolueno. Su ramificación es el bensil o bencilo. Detrás de su caja de estación. ¿Alguna otra pregunta? El carbinol solo se caracteriza por CH2 o CH, puede tener CH3, ¿no? El carbinol proviene del alcohol metílico que es CH3OH, pero este puede derivarse en CH2OH como carbinol CHOH o carbono OH, en la medida que va sustituyendo sus hidrógenos por algunas otras ramificaciones alquílicas o arílicas, ¿no? Listo, ¿Está bien? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿por qué cuando hay un metil y un bensil, por qué no se hace tolueno? ¿Cómo? ¿Un metil y un bensil? Sí. El metil, en este caso, a ver, el bensil es la ramificación del tolueno. El metil, la ramificación del metano. ¿Me entiendes? Ahora, el tolueno es CH4, no, perdón, CH3 y benceno, ¿no? El otro es CH2 y benceno, porque perdió un hidrógeno. Tendría que hidrogenar, ¿me entiende? El metil no puede transformarse en el bensil, ¿no? O sea, no puede llamarse metilbenceno o metiltolueno. Claro que hay otras nomenclaturas para lo que son los aromáticos, ¿no? Pero que son categorizadas como nomenclaturas alternativas a la IUPAC, como ser, por ejemplo, el benceno. Su nomenclatura IUPAC no es benceno, ese es el nombre trivial, ¿sí? El nombre real, nomenclatura IUPAC del benceno es 2,4,6 ciclohexeno, ¿sí? Entonces algo similar aparece con el tolueno, ¿me entienden? Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta respecto a las clases de los sábados. ¿Ya? Los ¿Qué que, tiene? los que tenemos licencia por choque horario y no podemos ingresar, ¿qué pasaría con el avance? Porque prácticamente perdemos el avance que se lleva a cabo los sábados. Bueno, con respecto al avance, no, si no me equivoco, hasta el momento no iban a grabar cada uno de ustedes y podían proporcionarlo eso entre sus compañeros, pero ayer, no, una de sus compañeras, no recuerdo si está acá, una de sus compañeras, o no sé si es de este grupo, grupo Q, grupo G, no me ha escrito, le dije que me escriba, ya que ella había grabado todas las clases. Entonces, Sí, en coordinación. ingeniero, yo le iba a hablar, pero el problema fue que busqué, digamos, en mis archivos y no tengo varias clases, no sé qué se hicieron, si es que no las guardé o las grabé mal, algo, no. Solo tengo la de ayer y su laboratorio que dimos el segundo. Solo esas pude encontrar. Bueno, entonces, supongo que la de ayer la grabó, ¿no? Entonces Sí, me esa escribe, sí ¿ya? la tengo, esa sí la revisé. Ya, me escribe por favor una vez finalizado la clase, ¿ya? Ok. Y bueno, respondiendo a su pregunta de su compañero, no, tal vez muchos de sus compañeros lo graban, entonces sería bueno que proporcionen esos videos entre ustedes, pues yo no puedo grabar en la nube porque no tengo almacenamiento disponible, ¿me entienden? Entonces, si tienen licencia por motivos de choque de materias y me ha justificado eso, se lo ha mandado a alguna de las encargadas, bueno, no hay problema, tiene licencia, ¿no? El día viernes vamos a pasar laboratorio porque creo que va a entregar el día viernes los libros.
Sí, el día viernes van a pasar laboratorio. En base a eso, yo les voy a generar un horario para entregar los libros luego del laboratorio, ¿no? 9:15 es la clase. Como no pasaron laboratorio el anterior viernes, ¿no? Y bueno, ahí le subí, no sé si se fijaron el video de la clase que no pasamos también el viernes, está en la plataforma, ¿cierto? Véanlo, ahí está, ¿sí? Van a pasar 2 laboratorios con Ricaldi el día viernes, entonces eso no les va a demorar más de 1 hora y media, ¿no? Entonces, en base a eso, yo les voy a asignar un horario, ¿no? Posiblemente la entrega de textos, bueno, no sé, ahorita sea de las 11 para adelante, ¿me entienden? Entonces no va a ser tampoco a las 10, ¿no? Entonces puede ser 11:30, etcétera, pero eso yo les aviso el día jueves, ¿de acuerdo? Auxiliar, disculpe. Usted en las anteriores clases me derivó a un grupo de laboratorio y creo que hubo una confusión porque traté de escribir a la jefe de grupo y me dice que ya estaban completos, pero en la lista que usted me añadió en realidad faltaba, entonces es para que yo pueda realizar igual mis laboratorios con ellos y no me salga perjudicando, ¿no? ¿Qué grupo, número de grupo? Q Ya, ¿qué número de grupo? 15. Ya, yo tengo 5, ¿qué ha pedido usted? Rioja Damaris. Ya, ya me acordé, sí, hasta el momento, ¿no? En el momento que yo pedí las listas, hasta ese día sábado, ya, yo pedí las listas hasta ese día sábado para darnos, los temas que dimos, incluso algunos grupos, los temas, ¿no? Que faltaban, ¿sí? Y bueno, pues, ¿no? Ese grupo y había otros grupos que estaban incompletos, entonces, hasta ese momento ese grupo estaba incompleto, hasta el sábado que hemos revisado la lista entre todos. Entonces usted trabaja con el grupo que le he asignado, ¿no? Porque en mi lista están 5 personas. Y ese sábado nadie se pronunció de ese grupo, ¿me entiende? Listo, muchas gracias. Ya, listo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ninguna, ¿no? Bueno, con eso entonces estaríamos finalizando la clase. Por favor, me habla Mariscal ya para coordinar el tema de la clase de ayer. Bueno, hasta luego, jóvenes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.